hermanos, Dios los bendiga. Un jueves más, aquí estamos en su programa Libertando a los Cautivos. Les mandamos saludos, bendiciones, deseándoles de todo corazón que se encuentren llenos de prosperidad, llenos de salud y con las bendiciones que el Señor está derramando en sus vidas a cada uno de lo que les busca. Y bueno, vamos a seguir en nuestro programa Libertando a los Cautivos, pero no sin antes invitarlos, hermanos, a que nos contacten a través de los medios, de las redes sociales que tenemos aquí en CIAR TV, que puedan darnos una palabra de consuelo, de ánimo, un comentario, que puedan decir qué está haciendo Dios en sus vidas, no nada más a través de este programa, sino a través de toda la programación de CIAR al aire, que puedan ustedes manifestar cómo Dios ha estado obrando en sus vidas a través de todos los programas y a través del programa de Libertando a los Cautivos. Y también, hermanos, invitarles a que se unan a esta visión, a que sean parte de este ministerio y que puedan llevar las buenas nuevas, la liberación, la sanidad, la restitución de familias a través de todo el mundo. A lo mejor tú has sentido en tu corazón querer compartir, querer ayudar a los demás, querer ser parte de un movimiento literalmente mundial para que la palabra de Dios llegue a todos los lugares. Y te invito a que de alguna forma le ores a Dios y le pidas dirección y que te indique cómo puedes ayudar en este ministerio, cómo puedes aportar algo de lo mucho que Dios te ha dado a tu vida. Al final del programa van a estar saliendo los datos, unas direcciones para que si sientes en tu corazón mandar una ofrenda mensual, quincenal o única, lo hagas de todo corazón sabiendo que lo que tú hagas va a ser invertido primeramente para el reino. Y cuando Dios ve tu corazón, Él no se va a quedar con nada, sino que va a multiplicar tu semilla y vas a cosechar grandes bendiciones. Si hasta el día de hoy has tenido la bendición y has recibido bendiciones de parte del Señor, créeme que mayores bendiciones vendrán a tu vida. Simplemente decídete, escucha la voz de Dios en tu corazón y sé liberal. La libertad con la que Dios nos quiere llevar es en todas nuestras áreas. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Ya llevamos, por la misericordia de Dios, 13 programas. Hoy cumplimos el programa número 13. Hemos avanzado, hemos visto situaciones muy interesantes a través de los programas y este día no es la excepción. Hoy vamos a estar reflexionando, a estar estudiando un poco del libro de Abdías. Yo quiero que nos acompañes ahí en tu casita donde estás, que saques tu Biblia y la abras en el libro de Abdías, allá en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Y leamos, es solo un capítulo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Y dice la palabra de Dios, empezando en el versículo 1 del libro de Abdías. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará de esta tierra? Y el versículo 4 dice, si te remontaras como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Hermanos, esta porción de la Escritura, cuando le están hablando sobre la humillación de Edom, se refiere muy tremendamente. Primero vamos a ver ciertos puntos que se marcan ahí. En el libro de Abdías dice, te haré pequeño. A veces uno puede pensar, cuando nos empieza a entrar la soberbia, el ego, la vanagloria y algunas corrientes filosóficas nos llegan a comparar igual que a Dios, y entonces choca esta frase, esta revelación choca con ese tipo de pensamientos cuando dice, te hice pequeño. Cuando algunas filosofías, algunas corrientes esotéricas hablan de que nosotros somos Dios,
Dios somos nosotros, somos igual a Dios, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y esas frases te quieren igualar a Dios, te quieren poner a su mismo nivel. Es cierto que en el libro de Génesis dice que nos creó a su imagen y a su semejanza, nos creó a imagen y semejanza de Él. Tal vez, lo digo con temor a equivocarme, tal vez ciertas filosofías han tomado ese pasaje para decir que somos igual que Dios, que tenemos las mismas capacidades o las mismas dimensiones, y por eso nos automencionamos como dioses. Pero la realidad es una cosa. Aquí en el libro de Abdías dice, te hice pequeño. Inmediatamente dice, Jehová ha dicho en cuanto a Edom, hemos oído el pregón, luego dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Esa pequeña frase, que te he hecho pequeño entre las naciones, se refiere a que Dios es el que Él es grande. Desde el momento que nos dice, te hice pequeño, tiene que haber una comparación. Te hice pequeño en comparación a qué. Quiere decir que si hay algo pequeño, obviamente existe algo grande. Entonces, al decir Dios, yo te hice pequeño, Él está mencionando, Él está diciendo que el único grande es Él. Tiene que mostrar sus atributos Dios, tenía que mostrar y quiere mostrar sus atributos de grandeza. Al referirse a que Él es grande, Él está refiriéndose a toda su personalidad, a todos sus atributos, a todo su ser en general, como la omnipotencia, como la omnipresencia, como su grande sabiduría, como su omnisciencia, que todo lo sabe, que en todos lados está, que en todos lados se mueve, que todo lo siente, que todo lo conoce. A diferencia de que a nosotros nos hizo, que Él es infinito, Él es el principio y Él es el fin. Por eso se menciona como el alfa y el omega, el principio y el fin. Él se autonombra como el gran yo soy, como el todopoderoso, como el creador. Y entonces Él tenía que hacernos pequeños. ¿A qué se refiere cuando dice que nos hizo a imagen y semejanza? Nos dio una imagen y una identidad como la tiene el Hijo. Nos hizo hijos. Nos dio esa imagen y esa identidad para poder reflejar algunas de las características o de sus atributos, pero precisamente los morales. Esos atributos por los cuales nos ha dado vida y nos ha dado salvación. Esos atributos como la bondad, la mansedumbre, el amor. Ahí es donde refleja, aunque nos hizo pequeños, nosotros tenemos esa imagen y esa semejanza. Estamos capacitados para ser bondadosos, para ser mansos, para ser humildes, para ser amorosos, para ser tiernos, para ser compasivos. Pero a veces hemos endurado nuestro corazón y se nos ha olvidado para qué y por qué y cómo nos formó Dios. Y aquí le recuerda, te he hecho pequeño ante las naciones. Y luego otra frase que me llama la atención cuando dice, abatido en gran manera. A veces es necesario que sintamos el embate de un problema, el embate de esas olas que vienen a derribar ciertas fortalezas en nuestras vidas, el empuje de un aire violento que nos pueda frenar en nuestra carrera acelerada por querer tener, por querer hacer, por querer llegar. Y Dios nos dice, abatido en gran manera. Estás abatido en gran manera. Nos hizo pequeños para mostrar Él su grandeza. Nos abate en gran manera para que a fin de cuentas nos podamos reconocer
como derrotados, para que podamos descubrir nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra incapacidad de hacerlo por nosotros mismos. Estás abatido en gran manera, para que reconozcamos nuestra derrota, nuestra ingobernabilidad. Una de las cosas con lo que el hombre más batalla es con aceptar y reconocer su derrota. El hombre, por los últimos 1000 años o 2000 años, ha vivido en una continua competencia de nunca querer perder, de nunca querer ser menos, de siempre querer tener más, de siempre llegar en primer lugar, de ser el mejor, de ser el único. Y aquí Dios dice, te derribé en gran manera, para que uno pueda ver que no somos el número uno en todo, para que podamos reconocer que tenemos necesidad de alguien más, que necesitamos la ayuda, el apoyo, el consejo, la compañía, la palmadita en la espalda, el consejo en su tiempo apropiado. Pero a veces tenemos que llegar a tocar fondo, tenemos que llegar hasta lo más profundo de nuestra situación, tenemos que vernos totalmente abatidos, derrotados. Y aún así hay gente que en algún momento no quisimos reconocer nuestra derrota, no quisimos reconocer que fallamos, que perdimos, que echamos a perder, que fracasamos. Todavía seguimos luchando y luchando, y tristemente, entre más luchamos con nuestras propias fuerzas, es cuando más grande y más grande se hace nuestra derrota. Cuando nos esforzamos con nuestra propia sabiduría, el abismo de nuestra derrota se hace cada día más grande y más profundo. Y por eso el Señor dijo que nos abatió de gran manera. Y después, continuando el relato, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Cuando estamos ya derrotados y seguimos luchando con nuestras propias fuerzas, cuando seguimos creyendo en nuestra autosuficiencia, cuando queremos depender de lo que creo saber, creo poder, creo entender, creo necesitar, en ese momento viene un gran engaño a nuestro corazón, viene un gran engaño a mi mente, llega el engaño a mis emociones, a mis sensaciones, a todo mi corazón llega el engaño. Y es cuando empieza la soberbia, es cuando empieza a crecer fuertemente esa sensación de creer que todo lo sé, que todo lo puedo, que no hay necesidad de nada más, que yo con mis fuerzas lo puedo hacer, que yo no necesito de nadie más. ¿Cómo llegó el engaño a nuestras vidas? Quiero que leamos un pasaje del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y que veamos cómo fuimos engañados, cómo fue el primer engaño hacia el ser humano. Génesis 3, dice la palabra de Dios, que ahí nació el primer engaño, que ahí fue donde se aventó el primer anzuelo para engañar al hombre, y redonditos, como pececitos, tras el anzuelo, caímos y no nos dimos cuenta. Dice Génesis capítulo 3, el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ellos
y en específico la mujer en este pasaje, tenía el entendimiento, lo sabía, de la voz de Dios. No fue un profeta, no fue un sueño, no fue una revelación, no fue algo que leyó, no fue un telegrama, no fue un mensaje de texto, ni un inbox. Fue directamente Dios. Fue directamente Dios. Porque Dios le dijo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Les dijo claramente, ellos tenían ahí en el huerto esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios. Tenían esa facilidad que a veces hemos querido tener, o que a veces hemos soñado con tener esa facilidad de comunicarnos con Dios. Y entre paréntesis te digo, la tenemos y no la sabemos aprovechar. Está muy cerca de nosotros esa capacidad y no echamos mano de ella para hacerla. Ellos tenían esa capacidad, tenían ese privilegio y hasta este momento lo habían aprovechado, lo habían hecho muy bien. Tan es así que habían oído esta instrucción, que no comieras de ese árbol, de él ni lo tocares, para que no. Y todavía le dijo Dios, para que no mueras. ¿Cuántas veces tú y yo le damos una indicación a alguno de nuestros familiares, a alguno de nuestros hijos, donde esa indicación va implícito un no hagas, no toques, no salgas, no desarrolles tal o cual actividad, no digas? Y hasta ahí, simple y sencillamente, con la autoridad que tenemos por ser el padre, la madre, el hermano mayor, el esposo, el tío, por la investidura que tengas de autoridad sobre esa persona, simple y sencillamente tú das la indicación, no hagas o no digas o no tal cual cosa, y punto. Y tú y yo, que somos terrenales, nos sentimos con tal autoridad y no explicamos y no decimos por qué. Todavía a veces nos jactamos cuando te preguntan tus hijos, ¿pero por qué no? Y se voltea uno, ya con la arrogancia, porque soy tu madre, porque así lo digo yo, porque soy tu padre. Sin embargo, en este pasaje, Dios les da la indicación con el imperativo negativo de no lo hagas, no lo comas, ni lo toques. O sea, no te acerques. Come de todo lo que hay a tu alrededor. Te tengo permitido comer y tocar de cualquiera de los frutos de todos los árboles, menos específicamente de este que está en el centro. Porque si lo haces, aún ahí entra la gran misericordia, la gran bondad, la hermosura de nuestro Dios. Él siendo el creador de los cielos y la tierra. Él siendo el que sabía qué es lo que estaba haciendo. Pudo sencillamente no haberles dicho nada para empezar. Y si se lo comían, que se murieran. Pero Dios no es un Dios que ponga trampas, ni un Dios que engañe. Y entonces decide decirle, no lo hagas, como tú y yo a veces lo hacemos. Y si hasta ahí hubiera quedado, pensaríamos que está bien. Pero Dios quiso echar mano de su benevolencia y de su benignidad. Y quiso apelar al razonamiento humano. Y les dio todavía la explicación para que no mueras. Le estaba advirtiendo todavía más. No nada más le estaba bajando
ese toque imperativo, impositivo del no comas, lo estaba diluyendo en una forma que lo pudiéramos asimilar y estaba apelando al entendimiento del ser humano, que lo entendiéramos, que lo asimiláramos, porque explicó, porque todavía dijo, porque si lo haces, vas a morir, para que no mueras, no comas ni toques de ese fruto. Y sigo leyendo Génesis 3, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Y el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entró el engaño. De antemano, sabías que si comías de ese árbol o tocabas de ese árbol, ibas a morir. Y Dios nos estaba refiriendo a una muerte física. Dios nos estaba refiriendo a la extinción del ser humano en ese instante. Porque en el corazón de Dios ya estaba que de generación en generación siguiera el ser humano hasta que llegáramos tú y yo. Porque en el corazón de Dios, tanto tú como yo, ya estábamos planeados. Ya había planes y pensamientos superiores a los que hemos tenido tú y yo para con nosotros. Entonces, cuando se refería a Dios para que no mueras, no se refería a una muerte física, se refería a una muerte espiritual. A esa muerte, nosotros entendemos la muerte como una separación física, una separación del ser querido o de la persona que muere, se separa definitivamente de la gente que lo rodea, dejando un dolor profundo en sus seres más queridos, en las personas de su círculo de influencia más cercanas a ella. Al morir, deja una gran ausencia y deja un gran dolor para sus seres queridos, porque hay un desprendimiento, hay una separación. Dios se refería a eso, que si se comía de ese fruto, iba a haber una separación entre el hombre y Dios, y que ahí iba a comenzar una carrera por volver a ligar al hombre con Dios, religión, que ahí iba a empezar la religión, volver a ligar al hombre con Dios, religar, religión. Y Dios sabía que en ese caminar y en ese andar y en ese buscar de tratar de religar a Dios con el hombre, de antemano Él sabía que todos los intentos del hombre iban a ser fallidos, que todas las situaciones que Dios les pusiera en el camino la iban a echar a perder, y que solamente iba a haber una forma de volver a ligar al hombre con Dios, que iba a haber una sola forma de redimir de esa muerte, que solo de una sola manera se iba a poder volver a traer al hombre de muerte a vida. Y esa única forma era entregando, haciendo un sacrificio único y nunca más, de una sola forma. Era hacer un sacrificio, era entregar a alguien que no había cometido pecado, que estaba limpio, puro y sin mancha, y que, como dice la Escritura, que como cordero iba a ser llevado al matadero, que iba a enmudecer y que no iba a abrir sus labios. Dios de antemano sabía que teníamos que llegar, el ser humano, la humanidad entera tenía que llegar hasta ese gran sacrificio. Y sabes muy bien de qué sacrificio hablo.
de la muerte del único Dios, del único Hijo de Dios, Jesucristo, hecho hombre y que padeció y que vino a anunciar, que vino a darnos una luz de lo que vendría en el camino, para así Él entregar su vida en una cruz. Porque a Él mismo lo dijo: nadie me quita la vida, porque yo tengo autoridad sobre la vida y la muerte. Nadie me la quita, sino yo la doy. Y yo la doy voluntariamente, para que esos intentos fallidos de religar al hombre con Dios se puedan cumplir, para que vuelva a existir un libre acceso, un canal directo, una vía rápida, una línea directa entre Dios y los hombres. Y entonces el versículo 5 dice: ¿qué sabe Dios el día que comáis de él? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. La serpiente hizo dudar a Eva, le sembró la duda, la llevó a sentir y a creer que podía saber, que podía discernir entre el bien y el mal. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Engañoso es el corazón del hombre, más que cualquier otra cosa. A veces tú y yo nos jactamos de conocernos al 100%. Pero ¿cuántas veces nos hemos sorprendido de lo que somos capaces de hacer? ¿Cuántas veces hemos actuado y hemos hecho cosas heroicas y cosas grotescas? Y después decimos: nunca lo imaginé, nunca creí que fuera capaz de hacer eso. Nunca pensé que podría llegar a hacer eso. No me imaginé que tuviera la capacidad de hacer tal o cual cosa. Y me refiero a cosas buenas cosas que edifican, que agradan, pero también de cosas que desagradan, que no son buenas, que no son puras ni dignas delante de Dios. Y empezó la mujer a pensar y a meditar esas palabras. Le quedó dando vueltas en su cabeza esas palabras: tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Y esta frase, seréis como Dios, ha retumbado en el corazón del ser humano. Y el ser humano siempre ha querido ser como Dios. Una de las muestras a veces cómicas o irónicas de la vida, que está tan arraigado que el hombre quiera ser como Dios, que hemos creado superhéroes. Esos superhéroes de las caricaturas con las que tú y yo crecimos. Esos superhéroes de la gran Liga de la Justicia, de Marvel. Esos hombres que son superiores al común denominador del ser humano. O aquellas mujeres, porque ya también han hecho mujeres, heroínas, superhéroes, mujeres, con capacidades de volar, de atravesar paredes, de cargar toneladas, de poder correr a grandes pasos, de luchar y de guerrear sin cansarte, sin comer, aún sin despeinarse. Digo, en estas últimas épocas que se ha puesto tan de moda los programas o las películas de superhéroes, tienen un reflejo de querer ser igual que Dios. Llegan a tener ese aire de omnipresencia, que pueden estar en todos los lados, de un poder absoluto.
todo lo pueden en sus fuerzas, con su escudo protector, con su capa voladora, con sus infinitos aparatos tecnológicos, con su combinación de animal y de ser humano. Pero nunca un superhéroe ha volteado a pedir la dirección de Dios, porque ellos se creen igual que Dios. Algunos son dioses con D chiquita, de sus culturas, de sus tradiciones. Y el hombre siempre ha querido imitar a Dios, ser igual a Dios. Hemos mal manejado esa área creativa del ser humano. Nos hemos mal impuesto a creer que el conocimiento y la sabiduría nos da la autoridad de creernos igual a Dios. Y de ahí se crea esa arrogancia que nos va destruyendo. Ya no nada más la soberbia, sino eres arrogante, vanidoso, petulante, altivo de corazón y de vista. Porque así como Eva se creyó la mentira, comió el fruto porque pensó que iba a llegar a poder ser igual que Dios, que iba a llegar a ser lo que Él es, a tener completamente la esencia de Dios. Y en la actualidad hay tanta gente que piensa y cree que puede llegar a ser como Dios, y actúa creyendo que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo consigue, que todo lo hace. Y siempre hay seguidores, siempre hay personas que están atrás de ti viéndote. Algunos para reírse, porque están esperando verte caer. Algunos otros para imitarte. Y algunos otros para seguirte. Y en los dos casos, qué triste. Porque cuando tú vas viendo que hay gente que te va siguiendo porque quiere ser como tú, porque quiere obedecerte, cuando tú te sientes un ser superior, un ser intocable, te sientes un Dios, y esta gente te sigue, alimenta tu soberbia, alimenta de una forma impresionante tu arrogancia, y te va llevando a la autoseguridad, a creerme que yo soy seguro por mis propias fuerzas, a la autosuficiencia, creer que yo lo sé y que yo lo puedo, y algunos en casos extremos hasta la omnipresencia y la omnipotencia, que tengo el poder para hacer y deshacer. Y de ahí sale la gente haciendo, con todo respeto, lo que se le da su regalada gana. Van caminando, pisoteando a la gente. Me dio la gana. ¿Quién es él para decirme que no? Yo soy mi propio Dios. El universo está aquí. Entonces, lo que hagan no me importa, lo que digan no me importa. Entonces, se vuelve esa arrogancia que nos va dañando, que nos va destruyendo, que nos va haciendo cada día más miserables, más altivos. Alguien dijo alguna vez que entre más alto vueles, más dura es la caída. Vi un cantante que decía que entre más alto volamos nos duele más la caída. Y es muy cierto.
Es muy cierto. A veces nos vamos inflando de ego, de arrogancia, de superioridad, de autoseguridad, de autoconocimientos. Y nos vamos inflando y vamos como esos globos con gas helio. Nos vamos despegando del piso. Cuando vamos bien agarrados de ese globo, flotando en las nubes, ya llegamos a las nubes y ya llegamos a posiciones donde nos creemos igual o más que Dios. Como eso no es mentira, llega el enemigo de nuestras almas, llega el mentiroso, saca un alfiler tan pequeñito, 2 pulgadas, te gusta que sea un alfiler, y es mucho. A veces necesitas sacar un clavito de 1 pulgada de largo, así chiquito, para pinchar. ¡Pum! ¡Pah! Para tirarnos, para acabarnos totalmente, para dejarnos en la lona. Y echar a perder nuestra seguridad. Porque cuando estamos en esos momentos, nos creemos tan seguros por mis propias fuerzas. Hay gente que adquiere muchos conocimientos y cada día está continuamente buscando más y más y más y más y más conocimientos. ¿Para qué? ¿Por qué? Tal vez porque le gusta agarrar y oír tantos elogios, tantos reconocimientos verbales, escritos, en estatuillas. Sentir que valgo por lo que hago y no por lo que soy. Y ahí entra un problema muy difícil, porque caemos en un estado de hacer y seguir haciendo para ser validado. Cuando debemos entender que mi valía es por lo que soy, no por lo que hago, no por lo que tengo. Hay personas que se dedican por años a trabajar, a colectar dinero, a guardar, para después comprar. Y le puedan decir, wow, don Alan, don Antonio, el don Señor, porque ya obtuvo lo que quería. Y todavía nos jactamos y decimos, todo esto ha sido con el sudor de mi frente. Está invertido todas mis fuerzas y mi capacidad. Y dejamos a un lado a Dios. Porque el orgullo y la soberbia nos tienen al parejo que Dios. O creemos, ilusoria y tontamente nos creemos, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué quiero que esté presente en mi vida si yo puedo hacerlo? No puedo, no hay problema, pago para que lo hagan. Pero aquí se hace lo que yo diga, como yo lo diga y en el momento que yo lo diga. Ha habido casos de gente, le tumban una pared y la persona no le gusta. Vuélvanla a hacer y vuélvanla a tirar. Y lo puedes tener así todos los días. Porque crees que es con tus ideas, con tus pensamientos, con tus fuerzas. Y eso solamente te va orillando a la arrogancia, a la altivez, a ser cada día más soberbio.
altanero. ¿Y la soberbia qué me lleva? A ser altanero, a ser irreverente. En el caso del hombre con la mujer, a volverme descortés, ofensivo, celoso, iracundo. Todo eso envuelve la soberbia. Porque cuando no lo puede reconocer la gente que soy superior a los demás, me enfado. Porque cuando los demás no pueden verme como un Dios que soy, porque hasta eso se la cree el soberbio. No es que diga el soberbio, si yo sé que no soy Dios, pero mira cómo los engañé. Les puse el dedo en la boca y todos lo chuparon. No. Genuinamente está siendo atacado. Y genuinamente está siendo un soberbio. Está siendo un arrogante. Y los panteones y la muerte segunda está lleno de arrogantes, de soberbios, de iracundos, de gente llena de autoseguridad, de autocompasión, de autoconocimientos, creyendo saberlo todo. No sabían el día que iban a entregar. A lo mejor tú eres de esas personas que crees saberlo todo. Yo te reto a que me digas cuándo es la venida del Señor. ¿A qué horas va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Me va a llevar a mí? Pero que sea en VIP, en lugar VIP, con mi desayuno preparadito. Y no es así. Autoingobernables. Una de las grandes problemáticas del adicto a cualquier sustancia es su ingobernabilidad, su soberbia, su arrogancia, esa prepotencia que se respira con esas personas que dices, wow, qué arrogante tipo. Y Dios no quiere eso para nosotros, hermanos. Dios no quiere esa soberbia en nuestras vidas. Por eso la Escritura nos lo dice bien claro. Sino que sabe Dios que si comes vas a morir. La Escritura nos lo dice bien clarito, ahí en Abdías. Regresemos al libro de Abdías. El versículo 6. El 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les baste? Entrarán a ti vendimiaderos, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Si tan solo nos dejamos buscar por el Señor, si tan solo nos dejamos guiar por su palabra, por su espíritu, vamos a poder salir. Dejar de vivir en esas alturas. Dejar de vivir esos sueños ilusorios. Porque nos hacen daño. Nos están acabando. Nos están haciendo que seamos unas personas irreverentes. Porque el Señor dice, a donde te vayas, a donde te escondas, si te vas abajo del mar, te voy a hallar. Si te vas hasta la altura, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, el Señor dice,
de ahí te derribaré. Precisamente de lo más alto. La persona arrogante, la persona soberbia, se enaltece a sí mismo. Es una persona que se llena de su vanagloria, de su ego. Se van poniendo gordos, cachetones, de alimentarse de su propia avaricia, de su propio ego, de creerse sabios en su propia opinión, de creerse el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Y entonces empiezan grandes problemas, empiezan situaciones que lo van a uno aplastando, pruebas, pruebas y más pruebas. Y lo que menos queremos son dolores, porque aparentemente ya hemos sufrido lo suficiente como para no volver a seguir sufriendo. ¿Quién de nosotros podrá decir hasta cuándo sufrir y hasta cuándo no? Yo creo que nadie, hermanos. Yo creo que todos, en un momento dado, le hemos sufrido tanto que no podemos decir que no. Y aún así, no hacemos caso. Seguimos siendo recios, necios, duros de corazón, obstinados, porque se nos va metiendo y nos van alimentando. Nos vamos volviendo unas personas malignas, de malas entrañas, con deseo de destruir. Fíjate lo que dice Isaías 13:11. En el 9 de Isaías 13 dice: He aquí el día del Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. La ira, la arrogancia, la vanagloria es pecado. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y una luna no dará su resplandor. Y fíjense el versículo 11 de Isaías 13. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Qué tremendas y duras palabras. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez. Va a destruir todo aquel pensamiento, cada estructura, cada castillo de altivez que hemos construido. Porque me creo que lo sé, me creo que lo puedo, y entonces, si creo que puedo, me lo merezco. Y lo haces con una desfachatez impresionante. Aún dices, pues me lo merezco, pues tanto que he hecho, tanto que he dicho, tanto que he dado. Yo creo que es justo, yo creo que es muy meritorio que lo tenga, que lo haga, que me aplaudan, que me honren, que me veneren por todo lo que he hecho. Y todo eso se llama soberbia, se llama arrogancia, hermanos. Qué triste, qué duro y qué difícil es cuando el ser humano se ha vuelto tan arrogante. Y lo que Dios quiere para nosotros, vamos viendo que, y así es, altísima morada dice en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y cuando estamos ahí, escondidos, por eso decía, se fue y se escondió en las peñas, en lo más alto. Ahí llegó, ahí, todo esto que he estado hablando, esa soberbia, esa arrogancia, fue creer y aún decir, ¿quién me va a derribar de aquí? ¿Quién me va a tumbar de este pedestal?
¿Cómo me van a poder mover de este puesto de autoridad? ¿Quién va a saber más alrededor de mí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe más que yo si yo lo sé? Si yo lo hice, si yo lo tengo, si yo lo puedo dar, si yo lo vuelvo a hacer. ¿Quién me derribará de esa tierra? Y Dios te dice, si te remontares como el águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, no en la peña, no en la punta más alta entre ciertas cuevas, sino aún si rebasaras la atmósfera, la estratosfera, y llegaras a las estrellas, volando como esos superhéroes, hasta allá, de ahí te derribaré, dice Jehová. De todos los superhéroes hay uno que me impresiona, Superman. Porque había algo que lo derrotaba. A este superhéroe no lo hicieron invencible, la kriptonita. Me acuerdo de chiquillo que veía las caricaturas, y en aquellas caricaturas de Superman, cuando lo exponían o le acercaban la kriptonita, perdía su poder, su fuerza. Y ahora que recuerdo, me llamaba mucho la atención saber, y alguna vez yo decía, ¿por qué vuela? Y empieza a volar y volar y volar, y va rumbo al sol. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Si alguien hizo los cielos y la tierra, es superior a los cielos y la tierra. Ahora veo cómo para Superman la kriptonita representaba el pecado. ¿Qué nos derrota a ti y a mí? ¿Qué nos abate a ti y a mí? El pecado. Y solamente podemos fortalecernos. Superman volaba al cielo, y ahora puedo entender que buscaba, y es una bonita comparación entender que iba acercándose a los rayos solares, simple y sencillamente para recibir el oportuno socorro de Dios. El perdón, la limpieza, la fortaleza, la restitución. Y nosotros cuando somos arrogantes no pensamos en eso. Y dice el Señor, de ahí te derribaré, dice Jehová. De ahí, de los lugares más altos, de tus posiciones más encumbradas. ¿Tú crees que para Dios sea difícil derribar muros de altivez? Él con un simple mover de su dedito, no necesita esforzarse, no para derribarte a ti. Con un movimiento de su mano, saca de la órbita a la tierra. ¡Pum! Y a vagar en el infinito y más allá, como decía el monito. Sería un caos la tierra, se perdería. Hemos llegado a ser tan arrogantes, tan altivos, que nos va destruyendo, que nos va acabando, que nos va totalmente destruyendo. El pecado de la soberbia, el pecado de la arrogancia, se vuelve una esclavitud. Y a veces construimos nuestras propias prisiones. Así como esa águila que cree que allá en la peña, en lo más alto, no hay quien la derribe. No hay quien la derribe, humanamente tal vez hablando, pero no hay quien la visite, no hay con quien platique, no hay un vecino, no hay alguien que esté a su misma altura, y se vuelve esclavo
de su soledad. ¿Cuánta gente hay que cree saber tanto y es tan arrogante que termina solo como un esclavo en un calabozo? Con toda su sabiduría, con toda su arrogancia, con toda su soberbia. Pero él mismo dice, no hay nadie a mi altura. No hay nadie que me llegue a mi nivel. Y cuando una persona tan arrogante y tan soberbia, la gente se le va alejando y va quedándose sola. Cuando se castigaba a alguien, se metía en un calabozo y lo dejaban solo, porque sabían que la soledad acaba el ser humano. Dios nos creó gregarios. Hablábamos que nos hizo más pequeños que Él. Y decíamos que nos hizo su imagen y semejanza. Otra de las semejanzas de Dios que puso en nosotros fue la de ser gregarios, de vivir en comunión. Dios, en su origen, en el principio, Dios quería compartir. Dios no quería estar solo en su trono, disfrutando de su creación, pero sin que nadie se le acercara. No, Él quería que el hombre, lo mejor y más excelso de su creación, tuviera compañía con Él, tuviera convivencia con Él. Los arrogantes no. Los arrogantes no encuentran a alguien a su nivel. Se quedan solos. Se vuelven esclavos de su soledad, esclavos de su sabiduría, esclavos de su dinero, esclavos de su poder. Y se andan escondiendo y andan huyendo. Y nunca encuentran. A lo mejor tú te encuentras de esa forma. A lo mejor has estado muy solo últimamente. A lo mejor las amistades, los compañeros, la familia se ha estado alejando de ti. A lo mejor ya no con frecuencia recibes las visitas como las recibías antes. A lo mejor vas entendiendo que las personas ya no se acercan a ti. Y es por algo, por tu arrogancia, por tu soberbia. Porque con tus actitudes te has esclavizado. Y con tus acciones y tus actitudes has alejado a la gente de tu alrededor. Le has mandado decir, estoy encarcelado y no me vengas a ver. A otros les has dicho, pues a ver, llega hasta la peña donde estoy. Con tu autosuficiencia, crees que lo puedes. Y te has bloqueado tú mismo el camino, tú mismo has bloqueado el acceso para que la gente te vea y te has quedado sola. El Salmo 37, un salmo muy bonito, Salmo 37, versículo 11. Vamos a leer el Salmo 37, versículo 11. Para ver qué nos dice la palabra al respecto y no quedarnos solos, esclavizados. El 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y me brinco al 11. Primero, los malignos van a ser destruidos. Aquellos que tienen soberbia, arrogancia, van a ser destruidos. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Convivirán, compartirán, disfrutarán, heredarán esa tierra prometida, echarán mano de las promesas. El manso es todo lo contrario al arrogante, al altivo.
Mateo 5:5 dice que más bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Dejemos la soberbia a un lado. Busquemos ser mansos y humildes de corazón, como era Jesús. Ese es otro atributo que nos dejó en semejanza, ser mansos y humildes. Padre, en esta tarde yo te pido que aquellos corazones que se han llenado de altivez y de arrogancia sean quebrantados por tu palabra, y que la mansedumbre y la benevolencia y el bien que tú has sembrado en nosotros como hijos de Dios empiece a aflorar en cada uno de nosotros, que se empiecen a romper esas cadenas de arrogancia para poder así ser verdaderamente mansos y humildes como ese cordero que fue. Él llegó a la cruz del Calvario siendo manso y humilde, calladito como un cordero. Ese es otro de los atributos que Dios quiere. Gracias, Padre, porque estás rompiendo corazones, y a ti te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esperemos que haya sido de bendición este programa para ti. Te esperamos el próximo jueves. Dios te bendiga. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.